Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar a trabajar con la materia de estadística. Y bueno, para dar solución a tu caso, eh, que tiene relación con la materia de estadística, es importante eh, darnos un tiempo para recordar unos conceptos básicos que nos van a ser de gran ayuda para que tú puedas ir comprendiendo la solución del ejercicio. Recordar primero que estadística es esa ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones de manera muy eficaz. Hablar de estadística es tener esa información numérica, ¿sí? Que puedas tú tener en tu contexto o en tu vida cotidiana. Por ejemplo, el número de goles en una liguilla, en un partido, el sueldo de una persona, el número de muertes provocadas por alguna enfermedad, el número de nacimientos al año. Pues bueno, hablar de cualquier información numérica o dato numérico es estar haciendo alusión a lo que es la estadística. Y así podría mencionarte un sinfín de ejemplos que obviamente estos representan de algún modo información numérica. Estadística tiene un gran campo de estudio y por tanto la divide en dos grandes partes que son las ramas de la estadística o tipos de estadística, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, su nombre lo indica, nos va a ayudar a describir esa información. ¿Qué información? Esa información que nosotros habremos de recabar en un momento y que obviamente tendremos que organizar, resumir y al final representar a través de nuestros gráficos que serán de gran utilidad para que en un futuro nosotros podamos tomar algún tipo de decisión. Y bueno, aunado a esto tenemos la otra parte de la estadística, que es la estadística inferencial. Algunos la llaman estadística de inferencia o inferencia estadística también. Y bueno, esta parte de la estadística, a diferencia de la descriptiva que se aboca a toda la población en general, la inferencial se va a abocar únicamente a una parte de esa población, es decir, que va a estudiar a partir de muestras. Y es aquí donde nosotros tenemos que relacionar y diferenciar a la vez dos conceptos muy básicos que es población y que es muestra. Población, entendemos por población ese conjunto de individuos o objetos de interés que obviamente tendrán que ser estudiados y por lo tanto muestra ahora va a representar esa parte de esa población que tendremos que estudiar, es decir, solamente esa porción de la población que va a ser nuestro estudio. Por otra parte, también tenemos que conocer que la estadística basa su estudio principalmente eh, en dos tipos de variables, manejando dos tipos de variables, que es la variable cualitativa y que es la variable cuantitativa. Hablar de variables cualitativas, pues es hablar de algún atributo, de alguna propiedad, de alguna característica, lo que hace que ésta no tenga una naturaleza numérica, y es decir, que represente nada más ese atributo, esa característica o esa cualidad en específico. Por el contrario, las variables cuantitativas, pues estas sí refieren meramente a datos de tipo numérico. Es aquí donde vamos a manejar cualquier tipo de cantidad y obviamente estas cantidades o números las van a diferenciar en dos tipos de variables a su vez, que es las variables cuantitativas discretas y que son las variables cuantitativas continuas. ¿Cómo podemos diferenciar estos dos tipos de variables cuantitativas a la hora de nosotros representar esa información numérica? Las variables discretas solamente adoptarán esos valores y que sean de tipo entero, por ejemplo, el número de personas en un concierto, el número de camas en una casa, el número de automóviles vendidos en el año, la edad de una persona, o sea, todo lo que representa una información numérica entera, estamos hablando de variables discretas. Por el contrario, las variables cuantitativas, pues estas van a ser representados ahora por esas cantidades que ya poseen un punto decimal, ¿sí?
Por ejemplo, el salario de una persona, el número de kilómetros a lo mejor recorridos por un vehículo en un viaje, el peso de una persona, de un cargamento, la presión de aire de una llanta, la temperatura, todo lo que represente una cantidad o un número decimal. Estamos hablando de una variable cuantitativa, continua. Y aquí podemos ver resumido de manera muy general los tipos de variables cualitativas, cuantitativas. Cualitativas, marcas de la PC, estado civil de una persona, color de cabello, color de ojos, o sea, todo lo que represente una cualidad, un atributo, hará referencia a una variable cualitativa. Por el contrario, las variables cuantitativas, que a su vez se clasifican en discretas y continuas, pues nos van a representar o ya sea una cantidad entera o una cantidad decimal. Y ahí los tenemos, los hijos en una familia, el número de hijos en una familia, que representa una variable discreta, o por el contrario, el peso de un estudiante, que representará una variable continua. Y bueno, complemento de este tipo de variables, tenemos que también esas variables se miden respecto a un nivel. A esto se le llama niveles de medición en la estadística. Y pues obviamente acá en estadística tenemos 4 niveles de medición, que es el nominal, ordinal, intervalo y de razón. Las dos primeras, que es el nominal y ordinal, estas trabajan directamente con lo que son las variables cualitativas. ¿Por qué? Porque solamente nos van a representar esa clase a través de un atributo, de una característica, o de alguna propiedad en específico. Por ejemplo, eh, el número de lista de los alumnos, la marca de un automóvil. Entonces, estos datos que pertenezcan a una cualidad o a una característica van a tener, llámese cualitativas, van a pertenecer a los niveles de medición nominal y ordinal. Y nominal refiere directamente a que representa una característica en específica y esta no requiere ser medida a través de un orden, por ejemplo, que en el caso de la ordinal, aquí sí influye mucho el orden en el que la variable tenga que ser estudiada. Entonces, los niveles de medición nominal y ordinal van exclusivamente a las variables cualitativas. Por tanto, para las variables cuantitativas tenemos los niveles de medición, que es el intervalo y el de razón. Intervalo es cuando ya viene específicamente un intervalo de medición, valga la redundancia, unos límites de clase o de numeración ya específicos, por ejemplo, a las temperaturas, las tallas, y bueno, podemos mencionar algunas otras variables que de algún modo ya están estandarizadas. Por el lado contrario, tenemos los niveles de razón, que estos aquí corresponden a todos que tengan un punto cero significativo en específico o que representen un valor obviamente sacado de la realidad, es decir, que sea un valor real. Por ejemplo, el número de pacientes atendidos, el número de llamadas realizadas, las distancias, y aquí en este nivel, en estos niveles de intervalo y de razón, son exclusivos para las variables cuantitativas, que son las que dijimos que nos van a representar un dato numérico como tal, a diferencia de las variables cualitativas que tendrán o que representan una característica o, un, o una propiedad en sí.